Veo al Rey de Gloria de los cielos descender, la creación estremecer. Veo su amor y gracia. Lectura del segundo libro de los Reyes. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer y de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios, que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme, y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos del Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, ese profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta. Y su carne se volvió como la de un jovencito, y quedó limpio. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Te exaltaré, oh Señor, porque me has alzado. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, Dios mío, a ti clamo. Y tú me sanaste. Oh Señor, me sacaste del abismo. Me hiciste vivir para que no descendiese a la sepultura. Canten al Señor ustedes sus fieles, Y celebren su santo nombre. porque solo un momento dura su ira. Pero su favor toda la vida. Aunque el anochecer nos visite el llanto. En la mañana vendrá la alegría. Dije yo en mi comodidad, no seré jamás conmovido. Tú, oh Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Luego escondiste tu rostro. Y fui muy turbado. A ti, oh Señor, clamé. Y a mi soberano supliqué diciendo: ¿Qué aprovecho hoy en mi muerte, cuando yo descienda a la fosa? te lavaré polvo, me anunciarás tu fidelidad. Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Oh Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en danzas. Me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por tanto, a ti canta mi corazón y no llora más.
Oh Señor Dios mío, te daré gracias hasta siempre. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, y a sí mismo se engaña, cada uno debe juzgar su propia conducta, y así ha de sentirse orgulloso de lo que sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucciones en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora que con mi propia mano. Esos que quieren obligarnos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos los de Israel de Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor del corazón. Busca siempre tu recuerdo, la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor.
Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. El Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos adelante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hayan allí, y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Jesús les dijo: si pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a quienes nos acompañan. Gracias, Fer. No solo es porque yo estoy chiquita, sino porque en realidad debería de estar abajo para que estemos al nivel de las otras nosotras. Porque aquí nada más estamos cumpliendo justamente con ese llamamiento que el Evangelio nos hace, ¿verdad? Al servicio de la divinidad. Y bueno, para quienes ya han escuchado mis prédicas saben que no voy a utilizar la palabra Dios porque está en masculino, y voy a usar la divinidad, no solo porque está en femenino, sino porque estamos hablando que es una divinidad que no tiene un sexo determinado o una identidad determinada para nosotros. Hace varios meses, ya casi quizás, ¿cuántos? Unos 4 meses, 5 meses quizás, aquí hacíamos una pregunta bien interesante y es realmente quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Este enemigo del que hablan a veces las escrituras, y no solo desde esa literalidad con la que a veces leemos los libros, lo voy a poner entre comillas, sagrados, ¿verdad? Que más bien son de inspiración divina, y nos dicen que tenemos un enemigo o que nos dicen que hay algo que contrapone a Dios. Pero siempre para nosotros es importante en esta comunidad inclusiva que queremos construir un espacio seguro para todos nosotros, preguntarnos realmente quién es esa figura del enemigo. ¿O a quién va a representar esa figura del demonio o el Satanás, ¿verdad? De la que están hablando las escrituras. Ahora en la mañana que le envié a Luis Manuel, siempre hago algo escrito porque me ayuda a guiarme hacia donde quiero conducir las reflexiones de esta comunidad, ¿verdad? Y que ha sido algo que me ha caracterizado durante mucho tiempo, que siempre escribo lo que considero que Dios me está invitando a compartir con el resto. Porque es eso al final, es una invitación, tal
como lo dice la Escritura este día, ¿verdad? En los textos que nos han compartido, que hemos escuchado atentamente. Es ir hacia adentro y escuchar ese llamado, porque es eso, es un llamado, es una invitación. Fíjense que no es ni siquiera una obligación, sino una invitación a ir, dice, de dos en dos. A mí me pareció bien interesante porque todas las lecturas de este día han estado cargadas de lo simbólico numérico. Y ya saben que yo me encanta la numerología, ¿verdad? Tenemos las 30 monedas que aparecen repetidamente en las escrituras, ¿verdad? Y aquí además hasta nos hace una aclaración de para qué se van a utilizar esas monedas. Y cómo en aquellos tiempos, en el contexto, la lepra era un enemigo. La lepra era, la persona que tuviera la lepra era una persona que estaba apartada de la comunidad, señalada como poseída, ¿verdad? Era una persona enferma. Y esos discursos los hemos escuchado nosotras, para nosotros, ¿sí o no? Y las escrituras de la semana pasada y la reflexión que nos compartía aquí Luis Manuel, el pastor presidente. Me gusta molestarlo con eso. No crean que lo estoy diciendo por algo que está aquí en la escritura, pero también voy a utilizar ese recurso, no crean que no. ¿Verdad? Es muy importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros no se nos ha dicho que somos una aberración, que tenemos el demonio adentro? Que no somos personas de Dios, que lo divino no está dentro de nosotros. Sin embargo, vuelvo y repito, desde el discernimiento, ¿verdad? Estamos llamados y llamadas a hacer ese caminar de Jesús. ¿Y cuál es el caminar de Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús llegó a cualquier barriada de esas pobres en las que él andaba y fue todo el tiempo así como cuando el Domingo de Ramos? No, ¿verdad? Muchas veces fue, ahí viene ese loco, ahí viene ese cuestionado, porque si todavía no nos hemos dado cuenta, Jesús no es que estaba soltero porque él quisiera estar soltero, ¿verdad? Y porque estaba diciéndonos que el ejercicio del sacerdocio tenía que ser desde la asexualidad, ¿verdad? Y desde la no procreación. No, simple y sencillamente era una forma de ir contra el sistema. Un adulto que se supone que ya debería de tener, ¿cuántos? Unos 8 hijos. Mejor lo de mamá Berta y papá Filito, ¿de acuerdo? A esa edad de los 30 ya tenían la mitad de sus años de hijo, ya casi terminando la cosecha. Cuando ellos tenían 40 años, yo nací. Para que hagan cuentas. O sea, llevaban una carrera contra el tiempo por tener un montón de hijos y tienen una cosecha de 16 embarazos. De esos hay menos vivos ahora. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que Jesús realmente rompió con el sistema. Al ser una persona que ya estaba casi que en la mediana edad de aquel tiempo y no tener una familia. Tal vez no porque no quisiera, eso nunca lo vamos a saber porque los evangelistas esos detalles tan íntimos no nos los cuentan. No eran tan chambrosas como nosotras, ¿verdad? Que queremos la novela completa. Bueno, yo sí quisiera porque creo que nos daría muchas respuestas, ¿no? De lo que realmente pasaba por su mente y corazón, pero solamente podemos intuirlo a partir de lo que existe. Y como dice Luis Manuel, a partir de lo que está en el Evangelio, que es lo que consideramos, y lo vuelvo a colocar entre comillas su palabra. Pero fíjense que a mí en las escrituras, todas las que leí, porque a mí me tocó leer el doble, me invitaron a algo y a recordarme de algo bien interesante. Y fíjense, esa palabra discernimiento, sí que la he escuchado un montón desde el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado no vine por acá y no me di cuenta que habían rostros nuevos.
Y esa es una gran felicidad para la comunidad porque estaba en retiro. ¿Ya? Nosotros también al pastorear tenemos que ir a poner en remojo nuestras vestiduras mugrosas porque a veces, tal como sucede acá, ¿verdad? Creemos que somos una autoridad y no somos una autoridad. Estamos sirviendo a eso que Dios nos ha enviado, ¿verdad? A anunciar su reino, ese reino que está más cerca de lo que creemos, porque vean, aquí lo he visto bastante en la comunidad y no les culpo, porque venimos de una larga historia que nos ha dicho que la justicia no es para este tiempo, sino que va a llegar algún día allá, no sé, en un platillo volador, en una carroza de fuego, y todas esas cosas románticas con las que pensamos, ¿verdad? Cuando éramos niñas y niños, los que hemos pasado por la escuela dominical allá pintando aquellos voladitos, ¿verdad? Y nos imaginamos que así va a ser. Pero no, está más cerca. Y como cuando una y une pone su discernimiento para guiarse realmente por esa divinidad, va encontrando las cosas de donde menos espera y de donde menos quiere. Y a mí me ha sucedido que me ha tocado chocar contra una realidad cada vez más latente de que somos una sociedad que no cuida. No cuidamos las personas que están cerca de nosotros, no cuidamos nuestros equipos de trabajo, no cuidamos las personas que están haciendo y procurando que nuestra vida también sea distinta. No cuidamos ni siquiera el medio ambiente, porque lo que pasó anoche es fiel reflejo de que no cuidamos. ¿Y ustedes creen que el Salmo de ahora no nos invita a reflexionar sobre eso? Y entonces aparecieron por ahí, a mí me encanta esta comunidad, que no es de adentro, sino que es de afuera. Y con esto quiero decir un elemento bien importante. Fíjense, a Monseñor Romero lo vuelven santo no porque el pueblo salvadoreño considere que necesitaba ser santificado. ¿Ya? Lo vuelven santo porque hay una comunidad de afuera que lo ve como un santo y necesitaba oficializarle sus milagritos que le piden, ¿verdad? Ahí a la memoria de él. Pero yo creo que el espíritu de Monseñor Romero se diseminó en todos nosotros y nosotras, y que podemos seguir siendo ese cambio radical que él exigía y pedía a través de sus homilías. ¿Cuántos de nosotras y de nosotros estamos dispuestos a hacer un cambio radical de nuestra vida y a dejar la comodidad que hemos tenido todo este tiempo? Y no estoy hablando de una comodidad económica, material, sino la comodidad espiritual. ¿Ya? Porque es bien galán creer en un Dios que va a resolver todos nuestros problemas. ¿Ya? Creer en un Dios que Él es el que quiere que se haya desbordado, ¿verdad? La quebrada anoche y haya arrastrado a aquel montón de gente, haya ahogado a aquella señora en San Martín y todas esas cosas. Es obra de Dios porque somos muy males. Es una sociedad enferma El Salvador y Dios nos castigó anoche. Vayan allá afuera y eso es lo que están predicando la mayoría de pastoras y de pastores. Pero si eso es lo que queremos escuchar, este no es el lugar al que tenemos que venir. No es aquí. Porque eso es lo común y es lo más fácil. Entregarle a una persona externa toda la responsabilidad de lo que pasa en el día a día. Y estoy tan movida como no se imaginan, porque ayer me enteré de 3 personas que fallecieron, que no tenían que haber fallecido. Murieron por COVID, por la irresponsabilidad de una autoridad de salud pública que
que dice que somos libres de usar o de no usar la mascarilla. Por la mediocridad espiritual. Porque si yo realmente, así como les encanta poner a toda esa gente, ¿verdad?, en su Twitter, que creemos en una divinidad que nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, vamos a cuidar a nuestro prójimo. Y yo cuido desde el momento en que si alguien no me atiende el teléfono cuando yo quiero, a la hora que quiero, es porque algo pasa. Algo sucede en la vida de esa persona. Y hoy, ¿verdad?, estamos tan acostumbradas y acostumbrados a que me tienen que contestar cuando yo digo, a la hora que digo, y todo lo demás. Y entonces pongo estos ejemplos pequeñitos, porque realmente la pregunta, cuando les digo que tenemos un enemigo, empieza desde las cosas más sencillas como esas, hasta las más complicadas, como que tengamos autoridades incompetentes, que nosotros mismos hemos elegido, ¿verdad? Pues sí, porque si somos pueblo, hoy ya no se vale decir yo no voté, yo no fui a votar, ¿verdad? Soy voto nulo u otra cosa. No, ahora todos estamos metidos en el mismo paquete. Pero en ese mismo paquete estamos también como una comunidad diversa que queremos ser inclusiva. Y así, ¿verdad? Lo voy a poner también en comillas. Que queremos ser inclusiva. Queremos ser inclusiva, pero queremos ser inclusiva para cierto tipo, para cierto perfil de gente. Y andamos pasando también el balanzómetro, ¿verdad? Si este cabe o no cabe en mi comunidad, si este cabe o no cabe en mi vida. Y no dejamos que ese Espíritu Santo realmente haga el cambio radical a favor de los pobres, del que sufre. Fíjense una cosa bien interesante con las escrituras de este día, que nos han tocado este día. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Y lo hemos discutido con Alvarito en algún momento. ¿Quién era Monseñor Romero realmente y de dónde venía? ¿Qué hace que él tenga un cambio radical a favor de los pobres? Y yo me recuerdo en una ocasión allá en la UCA, estaban en una discusión también de un momento clave en la vida de Monseñor Romero, donde estaba con dos personas que yo me siento identificada en su forma de sentir y pensar. Y voy a colocar el sentir primero, porque la única forma en que yo puedo sentir la necesidad de cuidar de otro y de otro es cuando siento. Si yo estoy racionalizando las cosas, no me doy el permiso de ser empática y empático con el otro. Y yo creo que ese permiso a Monseñor Romero se lo dio. No solo porque estaba con personas a su mismo nivel intelectual, sino porque entendió el dolor que a veces nosotros, los que hablamos raro desde la teología, ¿verdad?, queremos expresar nuestros dolores. Entonces dicen que estaba, les voy a contar el chambre porque nos gusta el chambre, Monseñor Romero con Ignacio Yacuría, Martín Baró y Segundo Montes. Entonces yo estoy identificada con Martín Baró y Segundo Montes para contarles bien el chambre, ¿no? Ignacio Yacuría, yo mis respetos y todo, pero me pasa con él lo que a ustedes les pasa conmigo. Yo no le entiendo sus discursos, sus análisis. ¿Verdad? Así es que, para que vean que yo también tengo mi nivel, ¿verdad?, de falta de comprensión y entendimiento, y necesito que me hablen en otro lenguaje, ¿verdad? Porque el tipo habla para los filósofos, y las filósofas y los filósofos, pero no habla para el pueblo. Pero a Martín Barón sí lo entiendo. A Segundo Montes sí lo entiendo, porque escribieron para el pueblo. Y les invito de verdad a que busquen los libros y se dejen llenar por ese espíritu. Y van a entender por qué nos duele la falta de cuidado. Yo empecé a estudiar psicología inspirada por Martín Baró.
Entonces, vuelvo al chambre. Estaban ahí estos 4 personajes debatiendo teología, y una teología que hablaba del dolor y el sufrimiento de la gente más desprotegida por estos gobiernos miserables que hemos tenido toda la historia desde que vinieron aquellas carabelas, ¿verdad? Pero, a pesar de que Monseñor Romero se pudo poner a la altura ideológica y filosófica de estos seres, también se dejó mover por el espíritu de una persona que venía del pueblo, que era del pueblo y dejó la vida en el pueblo. Y al descubrir a este ser, yo me acordé, ¿verdad?, de aquella situación cuando estuvimos aquí hablando del Dios Trine. Qué difícil ha de haber sido para algunos de nosotros que nos rompan a ese Dios en el que creemos. Y creo que así fue para Monseñor Romero ese día. Pero no cuando estuvo con Ignacio Ellacuría y el resto, sino cuando estuvo con Rutilio Grande. Le rompió su muñeco del Dios de los privilegios, del Dios que no cuida en el presente, sino del que va a cuidar, ¿verdad?, allá cuando ya estemos todos cagasteados y hechos leña, entonces, ¿verdad?, Dios va a venir y nos va a restaurar. Porque eso es lo que pedimos, ¿verdad?, restauración. Y yo no pude evitar en ese discernimiento traer a colación que nosotros tenemos un personaje como Segundo Montes, como Martín Baró, como Rutilio Grande, en nuestra propia comunidad anglicana, ¿verdad? Iba a ser nuestro obispo Martín Barahona. Él, con todos sus estudios y todo, supo hablar en el lenguaje que necesitaba la gente, hacerse pequeño para entender el dolor y el sufrimiento. Y yo de verdad les digo que me alegro de haberle conocido en vida y de haberme dejado llenar y motivar por su espíritu de persistencia y de lucha y de su cisma, principalmente de su cisma. Y por eso no me he ido del cristianismo. Y creo que esta palabra, algunas personas que tienen más tiempo de caminar conmigo, me la han escuchado en algún momento. Nosotros somos los leprosos de este tiempo. Y somos los leprosos que queremos hacer una cisma adentro de este sistema que no solamente es patriarcal, que no solamente es neoliberal y que destruye la creación de Dios, incluidos nosotros en esa creación, sino que destruye y corroe nuestra alma. Porque va que es bien chivo tener privilegios, por mínimos que sean. La alienación que tenemos de los privilegios es increíble. El privilegio, por ejemplo, de que yo me pueda trasladar en un vehículo, mientras otros van colgados allá en el microbús. Ayer, bajo la lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Yo le compartía a alguien el viernes por la noche, yo no soporto ver a los señores que reparten comida, y menos cuando andan debajo de la lluvia. Me da un dolor horrible y de verdad que quisiera ser millonaria y ofrecerles otro tipo de vida. Me da una desesperación espantosa, pero no somos una comunidad que cuida. Ay, no, yo no me quiero mojar, ¿verdad? Ya estoy en mi casa, voy a agarrar el teléfono y voy a pedir una pizza y que me la traigan. Y el otro, bien, gracias, que se lo lleve la corriente. Nos falta cultura de cuidado. Ya ni siquiera nos preocupamos muchas veces por nuestras vecinas y nuestros vecinos y lo que sucede adentro de sus paredes. Mientras mi colonia esté perimetrada, ¿qué importa que la colonia de a la par se hizo una cárcava y se llevó todas las casas? Mientras aquí no llegue es suficiente.
Entonces, todas las lecturas de esta mañana nos invitan a revisar nuestra individualidad. Y el culmen de las lecturas de este día es ese mandato que nos hacen. Bueno, decides tomarlo o no decidas tomarlo y ve de dos en dos. Y me encanta el salmo de este día porque justamente, ¿verdad?, nos pide ser consoladores de quien esté mal, de quien esté pasando por dolores que tal vez no pueda expresarnos con su boca, pero que nos los hace llegar de forma indirecta. Y fíjense que yo realmente sigo en esta comunidad, a pesar de que a veces hagamos berrinches, como alguien dijo ese día, ¿verdad? Tengamos una fe romántica o tengamos una espiritualidad inmadura. Sigo aquí porque creo que somos capaces de hacer cisma, porque creo que observamos, porque creo que sabemos cuando el otro está mal. Y yo me sorprendo, hablé con fulano, y fíjate que le pasa tal cosa. Pegale una llamada, escribile. Y miren, aquí hay unos seres tan maravillosos, de verdad se los digo. En el día que yo estaba más estresada, todo el día pasé hablando con alguien. Y reconfortó mi corazón angustiado. Y yo dije, qué cosa más bendecida la que ha pasado este día. Yo terminé mi informe y no sentí la angustia que sentía cuando comenzó el día, porque esta mujer alegró mi corazón sin que yo se lo pidiera. Ella no tenía por qué escribirme ese día. ¿Quién la movió? No es otro más que el espíritu de la misión que tenemos en esta comunidad. Miren, es bien fácil decir, la verdad es que yo no necesito de la comunidad. Todos renunciamos a algo por venir los domingos, y es adictivo, déjenme decirles. Yo tenía mi vida tan arregladita, ¿verdad? A las 6 de la mañana ir a caminar 8 kilómetros con el Benja. Pasar por el mercado, desayunar juntos, ver todas las series, porque esa es la comodidad del privilegio. Pero fíjense cómo son las cosas. Yo jamás he escuchado a mi pareja decirme, no vayas, fíjate que yo ya no te veo los domingos. ¿Por qué no? A mí me toca mi cuota. Claro, a mí me toca lunes, miércoles y viernes esperar a que lleguen a las 12 de la noche con mi hijo. O sea, por partida doble, ¿no? Y jamás les voy a decir que dejen su misión que están haciendo ellos con las personas que tienen adicciones. Jamás se los voy a poner entre la espada y la pared. Y no porque no quiera que me pongan entre la espada y la pared a mí, porque me vengo para Magdala, y para donde Magdala diga ya iré. ¿Y cómo es que me dice aquel? Se me olvida porque yo soy Débora en esta comunidad, por si no lo sabían, soy el juez y la jueza. Por eso soy el varón allá. Solo que mi general de batalla me ha salido algo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Fíjense que es maravilloso cuando ese 2 se multiplica. Y aquí cada uno de nosotros tiene una cualidad que entregarle a esta comunidad. Yo admiro un montón a Marito. Marito tiene un pegue para atraer gente. Yo no sé qué hace para convencer, pero Marito nos debería de dar un taller de evangelio. De ir a evangelizar afuera, ¿verdad? Tiene un pegue para eso. A Marvin le agradezco su disciplina y el que nos jale las orejas, ¿verdad? A veces él no es muy disciplinadito, pero no. Pero nadie ve eso. Yo sí lo vi. Y este es desordenado igual a mi papá.
Y no crean, fíjense que yo todas las semanas digo, Marvin me va a regañar. Ay, ya me maldesté. Porque él y yo tenemos algo pendiente desde hace un mes. Entonces, en nuestra radicalidad, también está el hecho de ver la necesidad del otro, la necesidad que tiene de nosotros, de nuestro acompañamiento. Dios nos ha enviado a caminar entre lobos. Nos envía a estar entre los lobos. No porque nos quiera poner sus batallas más duras a sus mejores guerreros. No, eso es romántico. No. Es porque ese es el mundo al que se enfrentó Jesús. Es el mundo con el que Jesús quiso que lidiáramos de la manera en que Él lo hizo. Primero con sabiduría, ¿verdad? Y para eso, acuérdense lo que hemos dicho aquí, estos meses atrás. Tuvo miedo, fue humano. Entonces seamos humanos. No importa si tenemos miedo. Cuando sea así, busquemos el discernimiento. Hagámonos acompañar por el otro. No es que a mí me cae mal ese y no quiero que sepa lo que pasa. Bueno, eso es parte de la individualidad de cada quien. Pero tiene que haber una comunidad que esté para nosotros y nos dé el soporte que necesitamos en nuestros momentos de angustia. Y aquí hay una característica que no me voy a cansar de repetir, y es que cuando esta comunidad ora, cuando esta comunidad pide, es fuerte. Y al menos yo he visto las cosas que han obrado en mi vida. Fíjense que Dios nos hace una promesa en el Evangelio de este día. Y dice que nos ha dado ese poder de caminar entre las serpientes y alacranes. Es un aforismo para que entendamos que a veces, de donde menos lo esperamos, vamos a sentir, ¿verdad?, los picores. Y nos pide que venzamos con fuerza al enemigo. El enemigo no está entre nosotros, está en el sistema, pero también ese sistema a veces está dentro de nosotros, desde nuestra forma de ver la vida. Pero debemos de sentir alegría, ¿verdad? Así como cantábamos ahora. Alegría de que el Espíritu es capaz de transformarnos cuando realmente lo dejamos entrar. Yo de verdad les digo que no seamos románticos con Dios, sino que recordemos que a pesar de la suerte que corrió Jesús, que fue la misma que corrió Rutilio, los Ignacio, y de alguna manera, y de verdad lo digo con dolor, ¿verdad?, porque para quienes conocemos esa historia que Alvarite nos ha trasladado, porque yo no tuve la desdicha de ver ese momento crucial de fuerza y de fe que tuvo el obispo Martín Barahona en sus últimos días. Y saber que parte de lo que pasó con su destino final tiene que ver con haber defendido esta comunidad, con haber estado contra el sistema de nuestra propia iglesia, de eso que nos dice ser cristianos y amar a nuestro prójimo. Eso debería de invitarnos a no tirar la toalla cada vez que las cosas no sean como mi individualidad quiere que sean. A no tirar la toalla cuando cosas como la de anoche ocurren. A seguir cumpliendo con esa labor de denuncia. Puchica, el Padre, yo me recuerdo en aquellos primeros días cuando estábamos allá en San Juan Evangelista, ¿verdad? Y yo llegaba de repente como satélite, como una extraña, ¿verdad?, desde aquel trabajo que queríamos hacer como católicas por el derecho a decidir, de unir a otras iglesias inclusivas como nosotras. Por eso era un satélite. Y decían, tenele
paciencia. Lo que vos has vivido no es la mitad de lo que han vivido ellas. Porque yo trabajaba con las trans y eran duras conmigo. Claro, yo era la heterosexual, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dejar morir su memoria de mártir tampoco, porque no necesitamos que nadie nos diga, ¿verdad?, que el padre Martín Barahona es un santo y es un mártir para saber que lo fue, porque nadie se ha atrevido hasta hoy a seguir haciendo cabal literalmente el trabajo que él hacía, ¿verdad? Lo intentamos, que es distinto, pero ponernos en contraposición hasta nuestra propia iglesia es seguir viniendo acá, es seguir resistiendo, es seguir creciendo esta comunidad, a veces con cantos, a veces con el llamado a la disciplina, a veces con los recordatorios de las actividades que tenemos. Cada quien está poniendo lo que tiene que poner. Pero yo creo que lo más importante y la fuerza de esta comunidad es que queremos seguir rompiendo con ese Dios que nos han enseñado y que en lugar de incluirnos excluye a todos por ser distintos. Entonces yo solo quiero cerrar con esto, que es algo que dijo Monseñor Romero y que se lo trajo obviamente del Evangelio, ¿no? Yo les he dado el poder a caminar ustedes sobre serpientes y alacranes, de vencer con fuerza al enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya estén escritos en el cielo. Sintámonos entonces, ¿verdad?, que ya estamos cumpliendo un papel en nuestra historia y en la historia de esta comunidad, y en la historia de un cristianismo que es distinto a los demás. En cada persona obrar y cantar, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.